41 años de matrimonio me enseñaron una sola cosa sobre la traición: nunca llama a la puerta. Simplemente entra disfrazada de un familiar. Me llamo Charles Glaberg. Tengo 68 años y he pasado casi todos ellos en el agua, de una forma u otra. Primero, de niño, sin poder permitirme un barco propio, y después, como un hombre que fundó una empresa que permitió a miles de personas navegar. Greenberg Boatworks comenzó con un solo amarre alquilado en la marina de Traverse City, una mesa plegable y una lata de café llena de tornillos de latón. 40 años después, son 4 marinas con todos los servicios, que se extienden a lo largo de la costa de la bahía de Grand Traverse, desde Oak Rapids hasta Charlevoix, y un taller de construcción de barcos que aún hoy fabrica lanchas rápidas de madera a mano para quienes entienden que algunas cosas no deberían ser de fibra de vidrio. Mi esposa Eleanor fue la razón por la que todo funcionó. Yo construí el negocio. Ella construyó el hogar que hizo que el negocio valiera la pena. Y hace 9 meses, un domingo por la mañana que empezó como cualquier otro domingo de mi vida, la encontré en el suelo de la cocina. Los médicos lo diagnosticaron como un aneurisma cerebral. Sin previo aviso, sin síntomas. Estaba allí un sábado por la noche, riendo con algo en la televisión, y se fue antes de que terminara de prepararse el café del domingo. Aún no lo sabía, pero ese domingo por la mañana sería solo la primera vez que mi mundo se derrumbaría. No sería la última. Lo único que Eleanor dejó atrás y que aún podía tocar estaba en el cobertizo para botes detrás de nuestra casa en la península de Old Mission, un Crestcraft Capri de 1958, con casco de caoba y detalles cromados, el tipo de bote que ya no se construye porque nadie tiene paciencia para ello. Eleanor compró los restos del bote en una subasta de bienes hace 25 años por $400 y luego dedicó cada hora libre del siguiente cuarto de siglo a restaurarlo. Consiguió los herrajes originales en un desguace de Wisconsin. Cepilló a mano las costillas de repuesto con roble blanco que ella misma curó. Quitó 7 capas de barniz en mal estado con solo una pistola de calor, una espátula y un lenguaje que nunca le enseñé. Ella llamó al bote Grace. Todos los demás en la península simplemente lo llamaban el bote de Eleanor, porque nunca hubo duda de quién era. Desde que falleció, solía ir a la caseta de botes casi todas las mañanas antes de que abriera la tienda. Me sentaba en el Grace con mi café y simplemente respiraba el olor a barniz y cedro, y algo debajo que juraría que seguía siendo ella. Era el único lugar del mundo donde su ausencia no se sentía tan intensamente. Aquella mañana de lunes, con el café en la mano, abrí la puerta de la caseta de botes y me detuve tan bruscamente que casi se me cae la taza. El elevador estaba vacío. La base donde el Grace había permanecido durante las últimas 2 décadas no contenía más que un charco de agua de sentina fresca y un rectángulo de hormigón limpio donde 25 años de polvo no habían tenido tiempo de asentarse. El bote había desaparecido. Mi primer pensamiento fue robo. Mi segundo pensamiento, una vez que el pánico se disipó lo suficiente como para que la lógica volviera a entrar, fue que el robo no tenía sentido. La puerta del cobertizo para botes estaba cerrada con llave, como siempre. Ni cristales rotos, ni bisagras forzadas. La cámara de seguridad que Eleanor insistió en que instaláramos después de un robo 2 puertas más abajo no había grabado nada más que un muelle vacío a las 3 de la mañana. Y luego, a las 11, un hueco. Alguien había cortado la señal. Alguien que sabía dónde estaba la caja de conexiones. Solo 3 personas en el mundo tenían una llave de ese cobertizo para botes y el código de ese sistema de cámaras: yo, Frank Delgado, nuestro cuidador de toda la vida, que en ese momento estaba de pesca en la península superior con el teléfono apagado, y mi hijo. Me dije a mí mismo que había una explicación. Me dije muchas cosas esa mañana que resultaron ser falsas. Más tarde, una vez que el shock pasó lo suficiente como para poder pensar con claridad, no fue difícil atar cabos en el aspecto práctico. Chandler tenía su propio remolque para botes, del tipo que usaba cada verano para su lancha, y conocía nuestra rampa privada mejor que nadie fuera de la familia. No tuvo que romper nada. Entró con su propia llave, bajó el remolque antes del amanecer, sacó la Grace de su soporte con el cabrestante y se marchó antes de que los pájaros empezaran a cantar en la casa de al lado.
Higgins había mencionado que la entrega se había realizado la tarde anterior, lo que significaba que Taylor había cargado un bote, lo había remolcado durante casi una hora por la península hasta Charlevoix, había cerrado la venta y había regresado a tiempo para empacar para un vuelo transatlántico, todo en un lapso de tiempo increíblemente ajustado. Un hombre no se mueve tan rápido, con tanta precisión, a menos que haya planificado todo con días de antelación. Me temblaban tanto las manos que me costó 2 intentos desbloquear el teléfono y llamar a Taylor. Contestó al cuarto timbrazo, y en cuanto oí el ruido de fondo, los anuncios monótonos y el arrastrar de maletas de cientos de desconocidos, supe que no estaba cerca de Traverse City. Hola, papá. Un poco ocupado ahora mismo. ¿Dónde estás, Taylor? En el aeropuerto Cherry Capital. De hecho, embarcamos en el vuelo 20. Megan y yo por fin vamos a hacer ese viaje a Europa del que tanto hemos hablado. ¿Dónde está el barco de tu madre? Hubo una pausa. No de culpa, sino de fastidio, como si hubiera interrumpido algo importante para preguntar por un detalle que no debería haber importado. Vale, no te preocupes. ¿Dónde está? Lo vendí. Higgins me lo compró ayer. Me dio un precio justo. Todos contentos. Las palabras me cayeron como un pilote de muelle sobre el pecho. Tuve que apoyar la mano libre en el banco de trabajo para no caerme. Vendiste el barco de tu madre, papá. Mamá falleció hace casi un año. Ese barco estaba en un cobertizo acumulando polvo y consumiendo el dinero del seguro. No le sirve de nada a nadie pudriéndose en un cobertizo para barcos. Ese barco representaba 25 años de su vida. Tyler, no era tuyo para venderlo. Técnicamente, eventualmente será mío, ¿no? Soy el único hijo que tienes. Solo adelanté un poco el tiempo. Sonó un timbre de embarque a sus espaldas y él alzó la voz por encima del sonido, con la mayor naturalidad. Mira, Megan lo ha pasado mal desde el funeral. Necesita este viaje. En primera clase, todo. Lo hice por ella. Siempre dices que la familia es lo primero. Solo estoy haciendo lo mismo que tú. Casi me reí, y no tenía nada de gracioso. Megan no había llorado ni una sola vez en el funeral de Eleanor. Se había pasado la recepción quejándose de que el pollo del catering estaba seco. Supéralo, papá. Es un barco. Hablaremos cuando lleguemos a tierra. Y la llamada se cortó. Me quedé allí, en la caseta vacía, con el teléfono aún pegado a la oreja, sin escuchar nada. Y algo frío y muy claro se instaló en mi pecho, donde un minuto antes había estado el pánico. Porque esto es lo que pasa al dirigir una empresa durante 40 años, aprendes a oler una historia que no cuadra antes incluso de poder explicar por qué. Un viaje de primera clase a Europa para 2 personas, incluso uno extravagante, ronda los 35.000, quizás $40.000, si Megan reservara todas las suites disponibles. Sabía exactamente cuánto valía el Grace porque Eleanor y yo lo habíamos tasado para la cláusula adicional del seguro 3 años atrás. Un Crestcraft Capri de 1958 completamente restaurado y con todas sus piezas originales en ese estado no se vende por $40.000. Se vende por cerca de $300.000 y para el coleccionista adecuado, incluso más. Tyler era arrogante. Podía ser tan indiferente a los sentimientos ajenos que, a mis 39 años, todavía me sorprendía. Pero no era tonto, y jamás en su vida había dejado $260.000 sobre una mesa. El viaje no era la razón. El viaje era la tapadera. Y yo aún no tenía ni idea de lo profunda que era la verdadera historia. Todavía estaba allí haciendo esos cálculos cuando mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido, prefijo de Charlevoix. Señor Greenberg, Walter Higgins de Higgins Classic Boat Brokerage. Su voz tenía un tono cortante que no me gustó. Ayer le compré un barco a su hijo, el Capri. Lo sé, me lo dijo. Señor, tiene que venir hoy mismo si puede. Hay algo que su esposa dejó dentro del barco, y creo que necesita verlo antes de que haga algo más con él. ¿Cómo consiguió mi número, señor Higgins?
¿Y cómo es posible que un corredor entregue esa cantidad de dinero sin confirmar a quién se lo está dando? No lo consiguió todo, ni de cerca, y no lo va a conseguir. Es práctica habitual en transacciones superiores a $50,000 donde interviene un poder notarial. Hago un depósito, mantengo el resto en fideicomiso y no libero ni un céntimo del saldo hasta que el título de propiedad esté libre de cargas y hayan transcurrido 30 días. Ese Capri sigue registrado a su nombre y al de la señora Eleanor Greenberg, y nunca se cambió a nombre de su hijo. Él se presentó con una carta, supuestamente notariada, supuestamente firmada por usted, y una licencia que coincidía con el apellido de la familia. Parecía lo suficientemente legal para un cheque de depósito, pero no lo suficientemente legal como para que yo le transfiriera $260,000 a un desconocido, con o sin poder notarial. Eso no es precaución, señor. Así es como funciona el papeleo en un barco como este. Su nombre estaba ahí mismo en el registro, y en este negocio, todo el mundo en esta bahía sabe quién es Charles Greenberg. Me tomó 2 minutos encontrar el número de su oficina. Iba a llamarlo de todos modos antes de gastar un centavo más. Y entonces encontré lo que su esposa escondió detrás de ese tablero, y hoy dejó de tratarse del papeleo. Un depósito, no la venta. Lo que Taylor se llevó en la puerta del aeropuerto no era el valor real del barco. Era justo el dinero suficiente para pagar 2 billetes de avión, y el resto estaba congelado en una cuenta de depósito en garantía desde el momento en que contesté el teléfono. Y esa carta tenía mi nombre. Yo no había firmado nada. No me habían pedido que firmara nada. Lo que Taylor le entregó no era real, y Walter Higgins me lo acababa de decir sin que ninguno de los dos hubiera pronunciado la palabra falsificado en voz alta. ¿Qué dejó? Prefiero enseñártelo que decírtelo por teléfono. Pero, señor Greenberg, sea lo que sea que le haya contado su hijo sobre por qué vendió este barco, no creo que sea la verdadera razón. Encontré una caja metálica atada con bridas debajo del salpicadero, detrás del cuadro de instrumentos. Alguien la escondió bien. No estaba destinada a ser encontrada por nadie más que por su esposa. No recuerdo haber colgado el teléfono. No recuerdo el viaje de 40 minutos por la península hasta Charlevoix. Lo que sí recuerdo es estar en el taller de Walter Higgins 40 minutos después, mirando una pequeña caja fuerte ignífuga abierta sobre su banco de trabajo, y dentro, una memoria USB, una pila de papeles doblados sujetos con una goma elástica quebradiza por el paso del tiempo, y una libreta de espiral con una letra que habría reconocido en cualquier parte del mundo. La letra de Eleanor. Casi no te llamo. Walter se frotó la nuca. Pensé que solo eran papeles viejos. Entonces abrí la libreta. La cogí con manos temblorosas. La primera página tenía una fecha de hacía poco más de 2 años, meses antes de la muerte de Eleanor. Y la primera línea decía, si alguien que no sea yo encuentra esto, algo ya ha salido mal, y Charles necesita saberlo todo. Miré a Walter. Me observaba con la expresión atenta y comprensiva de un hombre que ya sospechaba que le había entregado una bomba a un viudo. Señor Higgins, intenté mantener la voz lo más firme posible, necesito que se quede con este barco. No lo venda. No lo mueva. No lo toque. Pagaré lo que sea necesario para que se quede aquí. Señor, ya lo sabía. Asintió hacia el cuaderno que tenía en las manos. Sea lo que sea que haya ahí dentro, espero que no sea tan malo como parece. Era peor. Estuve sentado en la cabina de mi camioneta en el estacionamiento de Walter Higgins durante casi 1 hora, leyendo la letra de mi difunta esposa a la luz del tablero, y cuando terminé, comprendí 2 cosas con total claridad. La primera era que Eleanor sabía que algo andaba mal en Greenberg Boat Works mucho antes que yo. La segunda era que, fuera lo que fuese, iba mucho más allá de la venta de un barco en la puerta de embarque de un aeropuerto. El cuaderno no era un diario. Era un libro de contabilidad, fechas, cifras en dólares, iniciales en lugar de nombres completos en algunos lugares, como si aún no estuviera del todo segura de en quién podía confiar para que lo escribiera con claridad. Pagos a una cuenta de proveedor que no coincidían con ningún proveedor real.
Un patrón de facturas de nuestras sucursales de Charlevoix y Elk Rapids que aumentaban cada trimestre y luego se corregían silenciosamente antes de la auditoría anual. Y entretejidas con números en los márgenes, sus propias observaciones en tinta azul, no cuadra. Le pregunté a SR sobre la discrepancia en la cuenta de Petoskey. Me contó que se trataba de un fallo de software. No me lo creo. Voy a revisar yo misma los extractos de los últimos 3 años. SR, mi vicepresidente de operaciones durante los últimos 12 años, era un hombre llamado Scott Ramsey. Yo mismo lo había contratado. Fui su padrino de boda. Le confié las llaves de 4 puertos deportivos y cada dólar que circulaba por ellos. La última anotación en el cuaderno estaba fechada 11 días antes de la muerte de Eleanor. Decía, encontré las transferencias bancarias. Cuentas de las Islas Caimán. Esto no es Scott actuando solo. Hay una segunda firma en la autorización, y no es la suya. Habla con Charles Sunday. Todo está en la memoria USB. No dejes que esto muera conmigo. Leí esa última frase 4 veces antes de poder creer lo que decía. Ella lo había encontrado. Lo había encontrado todo días antes de morir. Y nunca tuvo la oportunidad de contármelo. Y quienquiera que fuera el dueño de la segunda firma, se había pasado 9 meses actuando como si el dinero y el silencio fueran suyos. Mi teléfono aún tenía una raya de batería cuando llamé a Cynthia Blackburn, mi abogada y la amiga más cercana de Eleanor fuera de la familia. Eran casi las 9 de la noche. Contestó al segundo timbrazo, como siempre hacía conmigo, y le conté todo, la casa flotante vacía, la llamada desde el aeropuerto, la caja fuerte, el cuaderno, las iniciales SR y la segunda firma que Eleanor nunca llegó a nombrar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Cynthia volviera a hablar, con la voz apagada y cautelosa, como solo lo hacía cuando estaba realmente preocupada. Charles, escúchame. No llames a Scott. No llames a Taylor. No le digas a nadie en la empresa que algo anda mal. Lleva esa memoria USB a un perito contable de mi confianza antes de que salga el sol mañana y averigüemos hasta dónde llega esto antes de que alguien tenga la oportunidad de destruir un solo archivo. Cynthia, si Eleanor encontró esto 11 días antes de morir. Sé lo que estás pensando. No te dejes llevar por eso todavía. No tenemos pruebas de nada, excepto de que tu esposa sospechaba de fraude. Consigamos pruebas antes de enfadarnos. Si te enfadas, te demandan. Si tienes pruebas, obtienes justicia. Me quedé sentada en aquel taxi oscuro un buen rato después de colgar, con la libreta sobre el asiento del copiloto como si aún pudiera hablar si esperaba lo suficiente. Sobre el agua, las luces de Charlevoix se encendían una a una. Y en algún lugar del Atlántico, mi hijo y su esposa estaban a 10.600 metros de altura, bebiendo champán con el dinero robado de un barco, sin tener ni idea de que el mundo se había derrumbado bajo nuestros pies. Todavía no tenía nombre para esa segunda firma, solo una corazonada que no quería confirmar. Y aún no sabía que, cuando por fin saliera a la luz el nombre, la persona que había sacado las mayores sumas de dinero del país no sería a quien más temía. Para la segunda mañana, tenía un nombre en una hoja de cálculo donde debería haber una firma, y aún no podía creerlo. La contadora forense de Cynthia, una mujer astuta y pragmática llamada Rebecca Chan, nos recibió en la oficina de Cynthia a las 7 de la mañana con la memoria USB ya cargada en una computadora portátil que nunca se separó de ella. Le tomó menos de 3 horas exponer, con cifras frías e irrefutables, exactamente lo que mi esposa había descubierto. Durante poco más de 3 años, se habían estado desviando fondos silenciosamente de las cuentas de los puertos deportivos de Charlevoix y Elk Rapids a través de un proveedor fantasma llamado North Shore Marine Supply, una empresa que, por lo que Rebecca pudo averiguar, existía solo en el papel y en una cuenta bancaria en las Islas Caimán. La autorización de Scott Ramsey aparecía en casi todas las facturas y en las autorizaciones de transferencia bancaria, las que requerían una segunda firma ejecutiva por encima de cierta cantidad de dólares, ahí estaba, claro como el agua en la pantalla, Taylor Greenberg. Rebecca me miró a la cara como se mira a un hombre que está demasiado cerca de un precipicio, sin mala intención.
Tiene autoridad para firmar en la cuenta corporativa desde que empezó como gerente regional hace 4 años. Señor Greenberg, quiero dejar algo claro antes de que saque conclusiones precipitadas. Una firma no significa automáticamente que supiera lo que firmaba. Algunos ejecutivos firman lo que les ponen delante sin leerlo todo. Mi hijo lo lee todo. Apreté la mandíbula. Negoció su propio calendario de distribución del fondo fiduciario cuando tenía 26 años. No firma nada sin leerlo. Cynthia me puso una mano en el brazo. Entonces averiguémoslo con certeza antes de decirle otra palabra. Si está implicado, lo manejaremos bien. Si no, lo protegeremos. Una pequeña y obstinada parte de mí todavía esperaba que Rebecca estuviera equivocada. Esa parte de mí se hacía más pequeña con cada hora que pasaba. Rebecca dedicó el resto de ese día y casi todo el siguiente a rastrear el dinero, y la imagen que se formó fue peor que un fraude cometido por mera avaricia. Fue un fraude perpetrado con paciencia durante años por alguien que entendía a la perfección cómo funcionaba nuestra contabilidad, porque yo misma lo había capacitado. Al principio, pequeñas cantidades, fáciles de justificar como errores de redondeo y sobrecargos de proveedores, luego cantidades mayores una vez que nadie investigaba. El total, una vez que Rebecca terminó de rastrear cada transferencia, ascendió a poco más de $2,1 millones en 3 años, canalizados a través de cuentas de Northshore, una a nombre de Scott Ramsey y otra a nombre de una sociedad holding registrada en una dirección de Grand Rapids que, tras un día de investigación, dio con Megan. No Tyler. Megan. Rebecca deslizó una copia impresa sobre la mesa. Tu nuera abrió la segunda cuenta hace 18 meses, agente registrado, tasas de presentación, todo. Ella es quien realizó las mayores transferencias fuera del país. Me recosté en la silla y pensé en todas las cenas familiares donde Megan había desviado la conversación hacia las vacaciones que deberíamos tomar juntos. Cada vez que había mencionado, con demasiada naturalidad, lo ajustado que estaba el sueldo de Taylor como gerente regional, aunque yo sabía perfectamente cuál era ese sueldo. Pensé en cómo lloró en el funeral de Eleanor, justo el tiempo que tardaron en darse cuenta de que lloraba, ni un segundo más. Aún no lo sabía, pero Megan no era la guinda del pastel. Ella era la artífice de todo. Tyler y Megan aterrizaron de vuelta en Michigan el 5º día, con jet lag y bronceados, con una maleta llena de compras libres de impuestos y sin la menor idea de lo que les esperaba. Les pedí que vinieran a casa esa noche, le dije a Tyler que quería hablar del barco, nada más, mantuve la voz firme, mantuve la conversación en silencio hasta que llegó el momento de cerrarla. Cynthia estaba sentada en la habitación de al lado con la puerta entreabierta, una grabadora encendida según sus instrucciones explícitas, y el informe completo de Rebecca estaba en una carpeta sobre la mesa de la cocina. Tyler entró primero, bronceado y relajado, hablando ya antes de cruzar la puerta. Papá, antes de que empieces, sé que lo del barco fue un poco inoportuno, pero ya te expliqué por qué. Siéntate, Tyler. Algo en mi voz lo detuvo a mitad de la frase. Megan entró detrás de él, revisando su teléfono, apenas levantando la vista. Mantuve la vista fija en Tyler. Quiero hablar de North Shore Marine Supply. La habitación quedó en silencio. El pulgar de Megan dejó de moverse en la pantalla. Nunca había oído hablar de eso, respondió Tyler demasiado rápido. Eso es interesante, porque tu firma aparece en 11 autorizaciones de transferencia bancaria que envían dinero de la empresa a una cuenta de North Shore Marine Supply en las Islas Caimán durante los últimos 3 años. Unos $2,1 millones, más o menos. Papá, firmo 100 cosas a la semana. Si Scott me puso algo delante, no. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. No hagas eso. No conviertas esto en un asunto de los papeles de Scott. Tu madre encontró esto antes de morir, Tyler. Lo anotó todo. Fechas, números, tus iniciales justo al lado de las de Scott. Tenía pensado contármelo ese mismo domingo por la mañana, el mismo domingo por la mañana en que la encontré en el suelo de la cocina. Nunca tuvo la oportunidad, porque el aneurisma se la llevó primero. El rostro de Megan se puso pálido como el papel viejo. Tyler abrió la boca,
pero no le salió ninguna palabra. Y la segunda cuenta, continué, con la voz más firme de lo que me sentía, la que recibió las mayores transferencias, esa no está registrada a nombre de Scar. Está registrada a nombre de una sociedad holding que tú, Megan, registraste hace 18 meses en Grand Rapids. Quiero que entiendas algo sobre ese momento. He negociado contratos de fabricación de barcos por un valor superior a todo el patrimonio neto de mi hijo sin que mi pulso se inmutara. En esa cocina, viendo cómo el rostro de mi nuera se desmoronaba en tiempo real, me temblaban tanto las manos que tuve que apoyarlas con fuerza sobre la mesa. Papá, escucha, empezó Taylor. No quiero oír otra mentira en esta casa. Me puse de pie, con las palmas de las manos apoyadas en la mesa. Ni una más. Tu madre pasó 25 años restaurando un barco con sus propias manos, y tú falsificaste un poder notarial para venderlo en una tarde y así poder comprar billetes de avión con dinero que ya llevabas 3 años robando. Lárguense de mi casa, los dos. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes. No puedes simplemente construir esta empresa a partir de una mesa plegable y una lata de café, Taylor. Claro que puedo. Se fueron. Me quedé sentada sola en esa cocina durante un buen rato después de que se cerrara la puerta, escuchando el silencio como quien escucha una herida para ver cuán grave es. Pensé que esa confrontación sería lo más difícil. También me equivoqué. Lo más difícil aún estaba a 3 semanas de distancia, y vendría de la boca de Scar Ramsey, no de la de mi hijo. Confronté a Scar Ramsey al 6º día en su propia oficina, con Cynthia a mi lado y el historial financiero completo de Rebecca impreso y sobre el escritorio entre nosotras como una pistola cargada. Esperaba una negación. Esperaba ira. En cambio, lo que obtuve fue algo parecido al alivio, como un hombre que deja caer un peso que ha cargado tanto tiempo que sus hombros han olvidado cómo mantenerse nivelados. Scott no me miraba a los ojos. Tu hijo vino a verme hace 4 años, recién ascendido a gerente regional, quejándose de lo ajustado que era su sueldo comparado con lo que creía merecer como tu único hijo. Megan tenía gustos caros, y Taylor estaba resentido por haber recibido un título sin el dinero que debería haber venido con él. Le dije que no era mi problema. Se frotó la cara con ambas manos. Volvió un mes después con la idea del proveedor de conchas ya elaborada. Northshore, dijo que sería pequeño, discreto, que nadie se fijaría. Debería haber entrado en tu oficina ese mismo día y contártelo todo. Dios sabe que debería haberlo hecho. En cambio, dejé que me convenciera para que me diera una parte. Y una vez que entras, Charles, entras. No hay forma de salir de algo así. Mi esposa lo encontró. Dejé que esas palabras resonaran en la habitación un momento. Lo encontró 11 días antes de morir. E iba a contármelo un domingo. Nunca tuvo la oportunidad. El rostro de Scar palideció. No lo sabía. Te lo juro, Charles, no sabía que Eleanor había encontrado nada. ¿Taylor lo sabía? Un largo silencio. No lo sé. Pero sé que empezó a acelerar los trámites unas 3 semanas antes de que falleciera. Siempre pensé que simplemente se estaba volviendo más ambicioso. Ahora me pregunto si sabía que se le estaba acabando el tiempo. Quiero decirte que esa frase no me afectó en absoluto. Eso sería mentira. Quiero decirte que no pasé toda la noche preguntándome si mi propio hijo había visto a su madre empezar a desenmascarar el fraude que él estaba cometiendo y simplemente había decidido acelerar en lugar de detenerse. Pasé cada hora de esa noche preguntándome precisamente eso, y nunca he encontrado una respuesta con la que pueda vivir. El informe forense completo de Rebecca fue entregado a la Fiscalía de los Estados Unidos el 9º día. Cynthia llamó en cuanto vio transferencias bancarias desde las Islas Caimán en el expediente. El fraude electrónico que cruza fronteras internacionales no se queda en un asunto local por mucho tiempo. Cynthia ya había congelado todas las cuentas a las que Taylor y Megan tenían acceso en la empresa, los había excluido del seguro corporativo y había comenzado el papeleo para que Taylor fuera eliminado como beneficiario tanto del fideicomiso familiar como, eventualmente, de mi testamento.
Scott renunció antes de que yo tuviera la oportunidad de despedirlo y cooperó plenamente con los investigadores desde el momento en que llegaron las citaciones, lo que Cynthia me dijo rotundamente que probablemente era lo único que lo separaba de una sentencia el doble de larga que la que finalmente recibiría. Tyler y Megan contrataron a su propio abogado, un joven y brillante litigante de Grand Rapids, quien intentó durante aproximadamente una semana argumentar que todo era un malentendido contable exagerado por un padre afligido. Esa discusión duró exactamente lo que les tomó a los fiscales federales presentar 11 autorizaciones de transferencias bancarias con la firma de Taylor, un poder notarial falsificado utilizado para venderme el Grace, una empresa fantasma registrada a nombre de Megan y un libro de contabilidad manuscrito de una mujer fallecida, fechado semanas antes de su muerte, presentado como prueba con una cadena de custodia que iba directamente desde el compartimento oculto del tablero de un barco hasta un tribunal. Sentada en esa cocina la noche en que eché a mi hijo de casa, no tenía forma de saber que lo más duro de todo este calvario aún estaba por venir. No era el fraude. Era ver cómo un tribunal decidía, con un frío lenguaje legal, cuántos miembros de mi familia me quedaban. Para cuando el caso llegó a juicio, habían pasado 6 meses desde que encontré una caseta de botes vacía un lunes por la mañana, y había envejecido en cada uno de esos meses. Scott Ramsay aceptó un acuerdo con la fiscalía anticipadamente, cooperando plenamente a cambio de una sentencia reducida, 3 años en una institución federal y la restitución de la parte de los fondos robados que pudiera rastrearse hasta cuentas que él controlaba directamente. Me miró una sola vez durante la audiencia de sentencia, al otro lado de una sala en completo silencio, y articuló, «Lo siento». Le creí. No cambió nada. El caso de Taylor y Megan llegó hasta el final. Un juicio conjurado, 6 días de testimonios, Rebecca Chan explicando a 12 desconocidos 3 años de transferencias bancarias con la paciencia de una maestra, y el cuaderno de Eleanor presentado como prueba a, su letra proyectada en una pantalla en una sala de audiencias que nunca llegó a ver. Estuve en la galería todos los días. Taylor nunca se giró para mirarme. Megan me miró una sola vez, el último día, con una expresión que aún no puedo describir del todo, ni remordimiento, ni ira, algo más cercano a la incredulidad de que todo esto le hubiera sucedido. El jurado tardó 4 horas en declarar los culpables de fraude electrónico, conspiración, lavado de dinero y falsificación. La jueza, una mujer severa que ya no tenía paciencia para excusas cuando llegó el momento de dictar sentencia, condenó a Taylor a 7 años en un centro penitenciario federal y a Megan a 9. Citando la sociedad Holding Offshore que Megan había estructurado personalmente, la que blanqueó las mayores transferencias, como prueba de una actuación más calculada y consciente de lo que una simple firma podría demostrar, a pesar de que su participación directa había comenzado más tarde que la de su marido. Ver a mi hijo de pie en un juzgado con el traje que le compré para su graduación universitaria. Escuchar a un desconocido con toga negra decirle cuántos años de su vida había sacrificado por la venta de un barco y una fortuna robada, es un momento que no puedo describir como he descrito ningún otro en esta historia. Hay silencios indescriptibles. Ese se quedó conmigo en el pecho durante mucho tiempo y se negó a irse. La orden de restitución recuperó poco más de 1,9 millones de los 2,1 millones robados originalmente, la mayor parte recuperada de las cuentas offshore congeladas antes de que los abogados de Megan pudieran terminar de argumentar sobre la jurisdicción. No quería que ese dinero volviera discretamente a la cuenta operativa de la empresa como si nada hubiera pasado. Eleanor merecía algo mejor. Así que, trabajando con Cynthia y una pequeña junta de médicos locales, utilicé los fondos recuperados para establecer la Fundación Eleanor Greenberg para la investigación y concientización sobre aneurismas, con sede aquí mismo en Traverse City, que financia programas de detección temprana en 3 hospitales regionales y becas de investigación destinadas a detectar precisamente el tipo de señales de alerta silenciosas y asintomáticas que me la arrebataron un sábado por la noche cualquiera. Su nombre ahora figura en el equipo del hospital en lugar de en la documentación de una empresa fantasma. Sentí que ese era el único final justo para ese dinero. En cuanto a Greenberg Boardworks, el fraude dejó al descubierto una corrupción que no había detectado.
Contraté a una firma de auditoría externa para revisar todas las cuentas de los 4 puertos deportivos, reemplacé a la mitad del equipo directivo y, esta vez, no contraté a nadie de fuera para cubrir esos puestos. Ascendí a personal de los muelles, mecánicos, estibadores, personas que habían dedicado 15 y 20 años a construir y mantener los barcos en lugar de gestionar hojas de cálculo. Ahora el negocio funciona de forma más eficiente y, sinceramente, funciona mejor. La lealtad, forjada a lo largo de décadas de trabajo duro, resultó valer más que cualquier currículum con un membrete elegante. Quisiera decirte que la historia termina ahí, de forma limpia y ordenada. Pero no es así, no del todo. Algunas historias no tienen un final perfecto, y he aprendido que fingir lo contrario no le hace ningún favor a nadie. Tyler me escribe a veces desde el centro. He leído todas sus cartas. Todavía no he contestado ninguna. No sé si lo haré alguna vez, y he aceptado, con cierta inquietud, la incertidumbre. El duelo y la traición no siguen el mismo ritmo, y no voy a forzar ninguno de los dos solo para que el final sea más pulcro para nadie, incluyéndome a mí misma. Lo que sí hice, una noche despejada, aproximadamente un mes después de que terminara el juicio, fue conducir hasta Higgins Classic Boat Brokerage en Charlevoix y recomprar el Grace. Walter había cumplido su palabra y lo había conservado todo el tiempo, rechazando 3 ofertas distintas de coleccionistas porque, según él, algunos barcos no están realmente a la venta, sin importar lo que digan los papeles. Le pagué un precio justo por las molestias y lo remolqué yo mismo hasta casa, de vuelta al cobertizo para botes en Old Mission Peninsula, de vuelta al lugar donde había permanecido durante 25 años, hasta una mañana de lunes que nunca dejaré de recordar del todo. Ahora voy allí casi todas las tardes, igual que antes de que todo esto sucediera. Me siento en el Grace con una taza de café, acaricio la caoba que Eleanor lijó con sus propias manos y me permito recordarla exactamente como se merece, no como una nota a pie de página en un caso de fraude, sino como la mujer que dedicó 25 años de paciencia a convertir un cacharro de $400 en algo que valía la pena proteger con todo lo que me quedaba. Ella descubrió la verdad antes que nadie. Simplemente nunca tuvo la oportunidad de decirla en voz alta. Me gusta pensar que traer su barco a casa y poner su nombre en un ala de investigación de un hospital, en lugar de dejar que desaparezca en una cuenta en el extranjero, es lo más cerca que puedo estar de completar la frase que nunca llegó a decir. La traición no siempre viene de un extraño, y no siempre es tan ruidosa. A veces llega silenciosamente, a lo largo de 3 años de paciencia, de las personas que tenían todas las razones del mundo para protegerte. Y a veces quien la descubre no es quien todos esperan. Es la persona silenciosa en el taller con una libreta y un bolígrafo, que nunca dejó de prestar atención. Nunca confundas el silencio de un hombre afligido con debilidad. Y nunca subestimes lo que una mujer que amó a su familia lo suficiente como para construir algo con sus propias manos hará para protegerla, incluso después de su partida.